Ya estamos listos como cada viernes para hablar del proceso constituyente, pero esta vez ya no solo lo que pasó en la semana de la convención, sino que directamente sobre temas vinculados a la propuesta de nueva constitución. En este caso tenemos de invitado al especialista en Derecho Civil, académico de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes, Lucía, Marcelo, encantado de estar con ustedes nuevamente. Profesor, Muchas ¿cómo le va? gracias, profesor. Para conversar sobre temas vinculados a instituciones civiles, a las relaciones, por ejemplo, de propiedad, relaciones de consumidor y otras cosas más que pudieran estar cubiertas o no cubiertas en la nueva constitución y que nos va a explicar el profesor Mauricio Tapia. Y ustedes pueden hacer preguntas también al más 56 988 81 50 17. Así que, Mauricio, profesor, ¿con qué quiere partir, por ejemplo, para destacar respecto de estas materias en la nueva constitución? No, primero una breve introducción. Las instituciones civiles, entendemos por ellas las normas que regulan las relaciones interpersonales, tanto en materia familiar como en materia patrimonial. Por ello, entre las normas civiles, entre las instituciones civiles, están, por ejemplo, las leyes de familia, ¿ah? Relativas al matrimonio, a la filiación, pero también las cuestiones vinculadas a los contratos, a la responsabilidad civil y a la propiedad. Ahora, estas materias están reguladas en Chile en un código civil que data de 1855, que ha tenido bastante estabilidad en el tiempo, en materias patrimoniales, en materias familiares, ha ido cambiando. Se dice que las instituciones civiles, que el Código Civil cumple la función de una especie de constitución civil. De hecho, ese código ya ha visto pasar 3 constituciones y probablemente va a ver pasar una cuarta. Ahora, ¿la Constitución tiene una influencia en estas instituciones civiles? Sin duda. Tiene una influencia desde ya porque varios de los derechos que denominamos civiles, por ejemplo la propiedad, tienen un reconocimiento constitucional. ¿Cómo influye la Constitución en estas instituciones civiles? Esencialmente desde 2 perspectivas. La perspectiva de la supremacía constitucional, esto es, si se reconocen derechos en la Constitución que son disonantes con regulaciones legales, por ejemplo, el principio de igualdad reconocido en la Constitución, existían leyes que eran disonantes con ese principio de igualdad, como por ejemplo las que establecían discriminaciones entre hijos matrimoniales y no matrimoniales. El principio de supremacía constitucional, por tanto, promueve la modificación de esas leyes, y eventualmente incluso la declaración de inconstitucionalidad de ciertas leyes. Desde otra perspectiva, también los derechos que consagra la Constitución en materias civiles, por ejemplo, el reconocimiento a la autonomía, a la libertad, a la integridad, también cumplen una función en los conflictos entre particulares, y es usual que se invoquen derechos constitucionales en contiendas civiles entre particulares. Eso es lo que se denomina en parte constitucionalización del derecho privado. ¿Profesor? Ahora, desde esa perspectiva, claro, hay un conjunto de ricas consecuencias que uno puede extraer de esta Eso le propuesta quería constitucional. preguntar. Eh, Porque, por ejemplo, en bueno, temas de propiedad, profesor, hay ciertas mm, dudas que se han generado. Yo diría que en materias de constitucionales son las que más aparecen en los sí. debates de televisión. Entonces, a su juicio, primero, ¿hay algo que cambie drásticamente de lo que conocemos hoy en materia de relaciones civiles, digamos, o relaciones entre la institucionalidad civil, con la propuesta de nueva constitución? Mire, la propiedad privada tiene una regulación en el derecho chileno que tiene su fuente del Código Civil, que a su vez se funda, en definitiva, en una larga tradición que proviene desde el derecho romano. En verdad eso ha permanecido inalterado, y así la regulación de la propiedad privada, como la entendemos, está contenida en el Código Civil y no se ha modificado sustantivamente, y han pasado 3 constituciones. Ahora, lo que reconoce el texto constitucional en materia de propiedad privada, en su artículo 78, es exactamente la propiedad privada que conocemos actualmente, que está reconocida en la Constitución y en las leyes. Es decir, un derecho que se extiende a todos los bienes, corporales o incorporales, entre ellos también los fondos de pensiones, y un derecho que está regulado en sus formas de adquisición, en sus límites, por la ley, tal como ocurre actualmente. Y entre las características de esa propiedad privada está una condición esencial, que es un derecho perpetuo, en el sentido de que mientras usted sea propietario y no lo enajene o no muera y sucedan sus hijos, nadie le puede quitar la propiedad, en definitiva, salvo en cuanto, tal como existe en la Constitución actual,
se efectúe un acto expropiatorio por interés general, como por ejemplo se hace usualmente para abrir calles, ensanchar calles, construir estaciones de metro. Es una facultad que tiene la autoridad, pero es una facultad excepcional y que en todo caso deja al propietario en la misma situación económica que se encontraba antes de la expropiación, puesto que el pago que se le hace por expropiación es el justo precio. Justo precio que yo no entiendo por qué ha dado lugar a tantos comentarios, varios de ellos bastante extraviados, porque el justo precio es una noción más que centenaria en el derecho chileno que Sí, equivale al valor de mercado, profesor. inequívocamente. Mire, el otro día hablando de esto, con unos amigos estábamos conversando eso y ellos tenían duda de esto, Ujú. del tema del Mm. precio justo. ¿Qué significa el precio justo que puede ser interpretado? Yo le decía, no, el precio de mercado. Claro, pero una casa puede valer 100 millones para el mercado, pero no sé, pues para la persona puede valer 200 millones de pesos. ¿Cómo se evalúa eso? No, ¿Cómo claro. se llega a acuerdo entre el Estado y una persona simple? Porque un ciudadano contra el Estado es completamente, diría yo, es como desigual la lucha ahí, profesor. Y, profesor, quiero agregar Claro. esa pregunta. Esto tiene que ver Mm. con que uno lee literalmente justo precio o precio justo, y justo puede ser una cosa para mí, una cosa para ti, Mm. versus a que justo precio en su conjunto es un concepto. Claro, lo que ocurre es que en el derecho privado entendemos por justo precio, y eso es invariable en el tiempo, y así lo ha dicho la Corte Suprema permanentemente, eh, incluso también hay fallo del Tribunal Constitucional que equivale al valor de mercado. ¿Cómo se establece el valor de mercado? Bueno, el valor económico a través de tasaciones. Y cualquier persona que no está de acuerdo con la tasación que se efectúa y el precio que se le ofrece por la expropiación puede recurrir a tribunales precisamente para impugnar ese valor. En definitiva, el valor, el justo precio equivale al valor económico del mercado de una propiedad en tal lugar, de tales condiciones, de tales metros Ya, cuadrados. ¿Eh? ya. Naturalmente hay ciertas cosas que generan afección, por ejemplo, que es propia La una casa, pues. casa que tiene una tradición familiar, por Mm. ejemplo. Claro, pero eso no es indemnizable, lo que es indemnizable es el valor de mercado. Por Perfecto. tanto, por eso quien sufre expropiación, como ocurre hoy en día, va a quedar en una situación económica igual a la anterior, porque va a recibir por esa casa que le expropian el valor económico que tendría si la Mm. vendiese, decidiese venderla. ¿Mm? Entonces, esto que se ha hablado también de la expropiación de los fondos de pensiones de la gente es como bien irrisorio porque te tendrían que pagar la misma cantidad de plata que tienes tú en tu Sí. cuenta. Sí, eso no lo entiendo. Uno puede analizarlo de distintas perspectivas. Los fondos de pensiones son dinero, sobre el dinero hay propiedad. Uno puede también entender que es un derecho incorporal, en el sentido que usted tiene un derecho a percibir esa pensión respecto de la AFP donde se ha inscrito. Desde toda perspectiva, esos fondos están amparados por la propiedad privada. Y por tanto, nadie no van a sufrir privación de ellos. Eso está garantizado en la Constitución actual y está garantizado en la Constitución propuesta. Usted señalaba, profesor, que el justo precio es lo que tradicionalmente entonces se ha pagado y es Sí. lo mismo que va a pasar en la Constitución actual. Se le va a pagar a la persona lo que se considera valor de mercado. Sí, Pero ese pago se tiene que realizar, según la nueva Constitución, antes de expropiar el bien, o, sí, como han dicho en algunos claro. lados, te pueden pagar en cuotas infinitamente. No, el pago deberá efectuarse, dice expresamente, en forma previa a la toma de posesión del bien expropiado. Y se dice expresamente que la persona que no esté satisfecha con ese pago puede reclamar del acto expropiatorio, tanto del monto, la modalidad de pago, puede impugnarlo en definitiva. Y ese es un derecho que existe en la actualidad y que Perfecto. se usa con frecuencia, como les digo, cuando de manera excepcional es necesario expropiar. En el fondo, no es una política constante, pero Claro. por fines de interés general y utilidad pública, si tenemos que ensanchar las calles, si tenemos que abrir estaciones de metro, bueno, el interés general ahí cede frente a la propiedad privada, pero al Mm. menos esa persona queda en la situación patrimonial idéntica a la que tenía antes. Sí, generalmente uno cuando compra una propiedad ve que no sea un lugar expropiable. Pero a veces puede pasar. No, a veces, claro, puede Claro, Claro. pasar que te tiene una línea de metro por debajo de la casa y claro, ya está ahí, no Claro. me llegó. Profesor, mire, mire, nos escribe la María, ciudad es perdón, habitual, la ciudad es habitual que las propiedades estén sujetas a cierta expropiación sí, parcial para ensanche de calle. Y uno cuando compra las propiedades, hay ciertos certificados que sí. le dicen, bueno, esto está sujeto a una futura expropiación si se ensancha esta calle, por ¿Se ejemplo. acuerda lo de Y le- Américo Vespucio en Avenida Osa, esta casa isla que había durante tantos años?
claro. Bueno, eso fue un conflicto, esa persona impugnó el Claro. acto. ¿Mm? Profesor, Sí, le iba a preguntar lo de María Díaz Flores, desde Viña del Mar nos escribe ella y dice, espero ¿Mm? que el CERNAC esté más cerca de la gente con la nueva constitución, ya que en este momento está con los que ofrecen los servicios, dice ella, su opinión. Pero claro, en esta nueva constitución el Servicio Nacional del Consumidor tendría más poder, sería algo más importante para las y los ciudadanos, o eso tiene que Mire, ir por la ese ley, punto, profesor. ese punto es muy relevante, Ya, porque por primera vez tendríamos en la Constitución inscritos los derechos del consumidor, ¿ah? Como parte de los derechos fundamentales. Derechos del consumidor que van desde recibir información veraz, a no ser discriminado, a elegir libremente los bienes, que no, en definitiva, no sufrir ventas atadas, por ejemplo, a ser reparado, indemnizado adecuadamente, a ser educado en el consumo responsable. Y bueno, este reconocimiento constitucional es muy relevante porque además agrega que la ley debe garantizar estos derechos mediante procedimientos adecuados, pero también mediante órganos con mm, facultades suficientes. Y estas facultades suficientes se dice explícitamente en el artículo 81 de la propuesta constitucional, que son facultades de fiscalización, de interpretación, de sanción, y otras que le otorga la ley. Ahora, ¿por qué esto es importante? mm, Bueno, porque en 2018 se intentó darle al CERNAC estas facultades, con el sí, propósito de pues. proteger adecuadamente y oportunamente a los consumidores. ¿Qué facultades? Facultades, por ejemplo, es de dictar normas particulares en determinada área de forma más rápida que a través de un proceso legislativo que tardan años en modificarse estas cuestiones. ¿Qué otra cosa? También se le quisieron otorgar facultades sancionatorias, de tal suerte de que se establece una multa, por ejemplo, por una infracción a la ley del consumidor, tal como lo hacen muchas superintendencias. Y luego, bueno, si el proveedor no está de acuerdo con eso, puede reclamar ante la justicia. Eso significa invertir las cosas, es decir, ya no el consumidor tener que al tribunal a pedir la aplicación de una infracción, sino que el CERNAC podía hacerlo y el proveedor era el que tenía que recurrir luego si no estaba conforme con la infracción mm, cursada. Pero ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Dijo que todo eso era inconstitucional, mm. aun cuando, bueno, era un proyecto que estaba aprobado y cercenó esa reforma y le quitó las facultades normativas y las facultades sancionatorias Mm, que venían propuestas. Kim- Ahora, mm. en ese escenario, si se aprueba este texto constitucional, bueno, es completamente constitucional el otorgarle esas facultades y debería efectuarse esa modificación legal. Qué importante, profesor, lo que usted nos cuenta, porque, por Sí, ejemplo, en materia de sí, propiedad y expropiación queda el mismo estándar de la Constitución actual. Sin embargo, en la materia de protección al consumidor cambia radicalmente el estándar sí. y cambia también la visión que se puede tener de las instituciones, porque lo que nos decía, por ejemplo, la misma María que nos escribió, ella sentía que el CERNAC se ponía de parte de los consumidores. Y así es como uno le pierde credibilidad a las instituciones. Sin embargo, es el mismo Tribunal Constitucional amparado en la Constitución actual, que le prohibió al CERNAC o al Congreso poder darle estas atribuciones al CERNAC para que pueda defender mejor. Estamos conversando con Mauricio Tapia, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile, sobre las instituciones privadas, civiles y Mm. cómo están entonces o cambiadas o alteradas o reforzadas en la propuesta de nueva Constitución. Acabamos de ver un video impresionante, profesor, que está circulando por las redes, en el que se le otorga la posibilidad a las comunidades mapuches de resguardar su territorio o acceder a unas playas. Y en el Para la video, pesca. para la pesca, y en el video dice, les vamos a prohibir que ingresen incluso con grados de violencia, y es lo que hemos visto también en algunos casos cuando propietarios de fundos o campos que están alrededor de la playa impiden que las personas accedan. ¿Eso también es materia de la Constitución o no? ¿Tendrá rango constitucional el Sí, derecho universal a playas, ríos, lagos, humedales, montañas, en fin? sí, Chile tiene un grave problema de apropiación de espacios públicos por privados. Esta idea de que se venden, por ejemplo, parcelas con playas privadas, Mm. ¿no? De un lago o frente al mar. Bueno, eso es completamente ilegal, inconstitucional. La constitución actual no lo dice expresamente, pero son bienes comunes a todos nosotros, en particular el mar, los lagos, las montañas, etcétera. En esta propuesta constitucional se incluye un artículo que reconoce el derecho de todo ciudadano de acceder a esos bienes que nos son comunes, a ese patrimonio que nos es común, a las montañas, los lagos, al mar. Y el deber
de todo propietario colindante con esos bienes de otorgar acceso. Si bien eso existe en cierta legislación y en instrumentos, en definitiva, normativos de inferior jerarquía, bueno, esto es un reforzamiento constitucional importantísimo, ¿eh? Para otorgar efectividad a ese derecho de todos a disfrutar del patrimonio común. Sí, se ha hablado también de los derechos de agua, profesor Mauricio Tapia, sobre las personas que ahora tienen propiedad de derechos o derechos de agua. ¿Cómo cambia esto? ¿Esas personas Sí, van a perder todos sus derechos y se va a a distribuir ver, de nuevo? ¿Cómo lo podríamos el entender? agua, el agua, como el aire, es un bien común, ¿ah? Y lo que ocurre es que en las últimas décadas, en particular a través de la Constitución que nos rige y del Código de Agua, sufrimos un fenómeno de apropiación particular del agua a través de los derechos de aprovechamiento de agua, que ha generado situaciones, naturalmente, ha permitido, naturalmente, por una parte, la explotación agrícola, lo que está muy bien, pero ha también generado situaciones de abuso. Y vemos, por ejemplo, el caso de Petorca, emblemático, donde hay derechos de agua y resulta que hay comunidades que no tienen agua. Y esas mismas personas que tienen derechos de agua terminan vendiéndosela a las municipalidades esta agua para repartirla a la ciudadanía. La nueva constitución, el texto propuesto, señala que, claro, es un bien común, y que por tanto no es apropiable sin perjuicio de que la autoridad otorgue, en definitiva, autorizaciones de uso limitadas en el tiempo, sujetas a cierta caducidad, causales de término, renovación, etc. Pero al mismo tiempo garantiza, lo dice explícitamente, garantiza la propiedad que ya existe, ¿eh? Sobre el derecho de agua regulada conforme a la ley, en definitiva. O sea, quienes tienen derecho de agua hoy no los van a perder. no los van No a los van a perder. perder. Ah, No porque los van a estaba la perder, pero preocupación, por ejemplo, de la gente que tiene un huerto, tiene un campo, o los pequeños agricultores. no, lo dice explícitamente que se tienen que respetar sujetándose a la regulación legal. La Defensoría del Pueblo es una institución que existe, en definitiva, ¿Ya? en otra latitud, y ha sido una propuesta que varias veces se ha intentado en Chile. La representación de intereses generales, en definitiva, a través de este defensor puede ser importante. Em, em, Hay ciertas cuestiones aquí en esta nueva constitución que son muy interesantes, que se reconocen y que hay que ver, bueno, quién las va a cautelar, por ejemplo. Me quisiera referir por ello, por ejemplo, a la situación de los animales, que interesa tanto a las personas. ¿Qué son los animales actualmente? Los animales son considerados cosas, objetos de apropiación, cosas semovientes, se dice, bienes muebles, a fin de cuentas, objetos de propiedad. Pero sabemos que los animales no son exactamente cosas. Sienten, en definitiva, y no solo los animales domésticos. Aquí, en el nuevo texto constitucional, viene reconocido que los animales son sujetos de especial protección y que tienen al menos el derecho a una vida libre de maltrato. Son seres sintientes. Y quedan en un estatuto que luego tendrá que perfeccionar el legislador, pero quedan en un estatuto intermedio entre las personas y las cosas. Por ejemplo, una norma de esta naturaleza es rica en consecuencias en cuanto al término de la vida de los animales, al, entre comillas, derecho a tener una muerte rápida y sin dolor. Cuestión que se ha planteado en varios países. Por ejemplo, hay prácticas que son crueles, en definitiva, en particular en la crianza de animales, por ejemplo, los gansos, para fin, claro, palpate, claro, que tienen una vida llena de maltrato, en verdad. Bueno, esto pone un freno a esas prácticas. Profesor, vamos a ahondar en materias que tienen que ver con medio ambiente en un capítulo dedicado a eso, pero quisiera no perder la oportunidad de seguir hablando de las instituciones civiles y las relaciones, como usted decía, patrimoniales o privadas o personales. Y quisiera hablar de un cambio que sí también pudiera verse a partir de la constitucionalización de diversas formas de familia. Usted hablaba de las relaciones familiares. ¿Qué nos puede decir ahí respecto de qué queda como lo conocemos y qué cosas cambian, y si cambian para bien o cambian a su gusto imprecisamente o de alguna forma ambigua?
la Constitución actual habla de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué es familia? Bueno, y ha sido un conflicto permanente. Siempre se ha dicho, cada vez que se quieren hacer avanzar las leyes de familia, como por ejemplo el matrimonio igualitario, se dice, no, eso en definitiva no estaría comprendida la noción de familia, porque la familia sería aquella familia tradicional, constituida entre un hombre y una mujer y los hijos. Bueno, esta Constitución aclara ese punto definitivamente y dice que el Estado reconoce y protege, en el artículo 10, a las diversas formas, expresiones y modos de vida de las familias, no restringiéndola incluso a vínculos filiativos consanguíneos, y le garantiza toda una vida digna. Bueno, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, este texto propuesto consagra en consecuencia el reconocimiento de todas las formas familiares que las personas libremente decidan otorgarse, y esos son desde ya la familia tradicional, nuclear, la familia extendida, las familias recompuestas, las familias monoparentales, las familias homoparentales, y conforme a la evolución, muy probablemente la multiparentalidad, dado que ya existe incluso una sentencia en Chile que ha reconocido más de 2 vínculos de filiación respecto de un hijo, o sea, un hijo con 2 madres y un padre. Por tanto, me parece relevante esta consagración constitucional del respeto y protección a las diversas formas familiares. Sí, hay otra, y por último, profesor, porque nos va quedando poquito tiempo, pero hay una discusión importante sobre no sé si tiene que ver con el derecho civil, pero me parece que no, pero tiene que ver con la representación, entre comillas, de los pueblos originarios en el Congreso, al tener estos espacios reservados en el Parlamento. Había algunas personas que dicen, oye, van a representar 600 veces lo que representa un ciudadano común y corriente. ¿Hay diferencia entonces ahí entre que un ciudadano vale más y otro menos, según su opinión? No, yo creo, sería largo de explicar, pero en 2 palabras, la igualdad sustantiva entre las personas está garantizada en esta Constitución como un valor intrínseco, un principio, junto con la dignidad humana, que también lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero también es rica en consecuencias, la dignidad, la forma en que se reconoce la dignidad humana en la Constitución y las consecuencias que de ahí se derivan, por ejemplo, la vivienda digna, el trato digno, la muerte digna, la vida familiar digna, y también el trato, naturalmente, a los pueblos originarios, que por lo demás, y esto sí que tiene que ver con el derecho civil, se reconoce también propiedad, lo que se denomina propiedad indígena. Bueno, pero eso ya también existe. En la actualidad hay una ley de propiedad indígena que se establecen restricciones esencialmente con el fin de protegerla. Por tanto, va en una línea de una tradición que ya existe en Chile, esa materia. Profesor, muy cortito porque tenemos que cerrar. Le pregunta Fabiola, no me queda claro, si alguien tiene un pozo de agua en su casa, ¿deberá pagar? No, las regulaciones, a ver, lo que dice la Constitución es que se respetan los derechos. Ahora, los derechos siempre están sujetos a regulaciones legales. Claro. Usted es dueño de una propiedad y tiene que pagar contribuciones. ¿Dónde está eso? En una ley que dice que tiene que pagar impuestos territoriales. ¿Usted tiene un determinado derecho de uso? ¿Tiene que pagar por él? Sí. Bueno, ¿dónde se regula eso? En la ley. La Constitución no lo tiene que decir. Claro, para todas las propiedades. La propiedad no es solo un derecho, sino que también es en parte una obligación. De él derivan deberes. La propiedad privada, en particular del agua, de la tierra, no opera en definitiva en el vacío, ¿no? Opera en las interrelaciones. Por ello la propiedad no puedo construir más allá de cierta altura, no puedo tapar el sol a mi vecino. Todas esas obligaciones están, y entre ellas también ciertos pagos, como por ejemplo el caso de las contribuciones. Muchas gracias, profesor Mauricio Tapia, profesor académico de la Universidad de Chile de Derecho Civil, por dedicarse este pequeño fragmento que nosotros podemos darle a aclarar algunos conceptos que forman parte de la propuesta de nueva Constitución, a hablarnos de ello, a explicarnos sobre todo aquellos que están... y desmentir todo lo que se transmite, y desmentir, lo digo de esa palabra, porque son mentiras las que se están transmitiendo a través de varios medios, o por lo menos voceros y personas que van a esos medios sobre este nuevo texto constitucional. Muchas gracias, profesor Lucía. Mira, por ejemplo, Mónica dice, querido programa, excelente entrevistado, y nos queda clarísima la información. Tantas mentiras circulando, sigan informando. Que se la siga jugando la radio, ya es más creíble que todas las que existen. Nos manda muchos saludos
y muchas otras, lo de los derechos de la naturaleza ya lo conversamos. Mónica también nos escribió. Excelente las explicaciones del profesor, dice Verónica Toro. Si está disponible para compartirlo, lo vamos a dejar efectivamente arriba esta entrevista en Sí, Telesat.cl, la van a poder encontrar para compartirla. Así que, profesor, muchas gracias por esta explicación. Y a ustedes contarles Gracias a ustedes. nuevamente que todos los viernes a esta hora vamos a estar hablando de una materia constitucional para que también nos digan dónde tienen dudas ustedes y vamos a llamar a un especialista o un académico vinculado a esa área. Vamos a estar